Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a hablar sobre la levadura. La levadura son un conjunto de organismos que tienen la capacidad de fermentar, descomponiendo azúcar y fabricando gas. En cocina normalmente se utiliza para que las masas tengan más sabor y queden más esponjosas. Existen diferentes tipos de levadura: la fresca, la seca deshidratada o liofilizada, que es lo mismo, y el baking powder. La fresca es la levadura de panadero. En esta levadura los organismos están vivos, hacen efecto antes, aunque también caducan. La seca deshidratada o liofilizada es igual que la anterior, solo que los organismos están inactivos y duran mucho más. La proporción de levadura fresca a seca es de 1 a 1/3, es decir, si en una receta utilizamos 30 gramos de levadura fresca, lo cambiaremos por 10 gramos de levadura seca. Y luego está el baking powder, que es la levadura royal de toda la vida. Básicamente es bicarbonato y ácido, entonces cuando se juntan con el calor hace que la masa suba. El cream of tartar estaría dentro de esta clasificación. ¿Qué podemos hacer para que la masa fermente antes? A la levadura le afecta el calor. A 0 grados la levadura está inactiva. A 25 es cuando más activa está y a 40 grados la levadura muere. Así que si durante la fermentación ponemos la masa en un sitio donde haya un poco de calor, la masa va a fermentar antes. Al lado de una ventana donde dé el sol, encima de un radiador con un trapo para que no le dé directamente donde queráis, pero la masa fermentará antes. A la levadura también le afecta el azúcar, así que aunque la masa no sea dulce, podemos añadir un poco de azúcar para dar más alimento a los organismos y que produzcan más gas. ¿Qué no le va bien a la levadura? La sal, así que si añadimos sal a la masa, la tenemos que añadir junto con la harina y mezclarla para que el contacto sea mínimo. Y como ya hemos dicho, la temperatura, así que siempre que añadamos un líquido a la masa tiene que ser a menos de 40 grados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like y compartid. Recordad que me podéis seguir en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking y hasta la semana que viene. ¡Adiós! We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on